Buenas, el tema que me tocó para la clase de lenguajes de programación es la comunicación en abejas. Mi nombre es Pedro Andrés Díaz Moreno. La materia se llama, como ya lo dije, lenguajes de programación. El profesor es Jorge Eduardo Ortiz Triviño, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y del Departamento de Sistemas Industriales. Bueno, como ya lo mencioné, mi exposición es acerca de la comunicación en las abejas. Mucho hemos hablado ya en la clase acerca de la comunicación en los seres humanos y cómo tal vez el lenguaje nos ha ayudado a comunicarnos. Sin embargo, podemos remontarnos mucho tiempo atrás y pensar en que la comunicación se pudo dar de manera icónica y por símbolos o señas. O sea, no necesariamente usando el habla para podernos comunicar, sino, por ejemplo, gestos, por ejemplo, señales con la mano. Inclusive, algunos textos refieren que en la antigüedad también se daba por el olor que expelían las personas. Pues en esa época las personas no usaban perfumes ni nada de esas cosas. Entonces pues los olores inclusive de las personas daban alguna forma de comunicación. Además, lo que dijimos con iconos, por ejemplo en las cavernas se dejan iconos para decir, por ejemplo, que hay animales cerca, que se va a ir de cacería. Al no haber una palabra que describa cacería, pues se usa la comunicación gráfica a manera de iconos para realizar este propósito. Las abejas, de cierta forma, pues no pueden hablar, no tienen una caja torácica que les permita emitir ondas, o por lo menos eso se cree. Por lo tanto, la comunicación la realizan por medio de danzas. Las abejas no solamente se mueven al volar, sino que además se mueven dentro del panal de diferentes maneras, que ya vamos a ver. Hasta el momento se conocen dos tipos de danzas. Eh, en este ejemplo vamos a tomar las abejas europeas, más específicamente las abejas negras austríacas. Listo, entonces la principal forma en que se comunican estas abejas europeas, negras austríacas, son en círculos y con danza de cola. La danza en círculos es la que podemos ver en esta primera parte, a la izquierda. La danza en círculos básicamente consiste en la abeja llega y hace pequeños círculos con cerca de las demás. Los círculos no son amplios, son pequeños como lo vemos en la gráfica. ¿Para qué sirve esta danza? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. La segunda danza es la danza de cola, como la vemos acá a la derecha. La danza de cola se realiza haciendo un tipo de elipses, las cuales no solamente me van a dar la orientación de dónde se encuentra la fuente de néctar, sino que además va a mostrar la distancia. ¿Sí? Adicional a estos tipos de danzas, tenemos que recordar que muchos insectos como las abejas, acá podemos traer también a colación las termitas, por ejemplo, se comunican por medio de estigmas o por medio de señales. Estigma es una palabra latina que significa señal. Entonces ellos dejan señales en el ambiente, por ejemplo hormonas. Las abejas en este caso dejan el aroma impregnado del néctar que acabaron de tocar o que acabaron de percibir, y dejan esa impregnación en el ambiente, lo cual da una traza también de un camino de hormonas, por ejemplo, que da una idea mucho más precisa de lo que las demás abejas tienen que ir a buscar. No sé si se han dado cuenta que igual pasa con las hormigas. Si ustedes se dan cuenta, las hormigas, cuando uno va por ejemplo por una carretera, se da cuenta que todas están pasando por un mismo camino. La gente dice, uy, qué organizadas son las hormigas, pero no se dan cuenta realmente que lo que ellos están haciendo es un tipo de comunicación por medio de hormonas.
que lo que hace es que cada vez que pase la siguiente hormiga, lo que hace es que repasa el camino y entonces el camino ya no se pierde. ¿Sí? Una hormiga empieza el camino, pero ya después todas siguen por ese y ya no hay pérdida alguna de información, sino que todo el mundo ya va por el mismo camino. Lo mismo pasa con las abejas. Hay una abeja que es la exploradora, que es la que viene y hace esas danzas y dice, oiga, a tanta distancia tenemos néctar. Ya sabemos que las abejas utilizan el néctar precisamente para fabricar la miel y pues para fabricar todas las cosas que ellas hacen. Y por lo tanto, ellos mandan estas abejas que son como exploradoras, cazadoras, a buscar ese néctar. Ellas vuelven y hacen ciertos tipos de danza con unas características que ya la vamos a ver. La primera es la danza en círculo. La danza en círculo se utiliza para denotar distancias entre 10 y 100 metros. La comunicación del sitio donde se encuentra el néctar se realiza por medio de estigmas o señas también. Entonces, acá hay algo muy importante y es que cuando la abeja, bueno, esto es lo que se ha notado con las observaciones científicas, cuando la abeja realiza este baile o esta danza en círculos, lo que le está diciendo a sus compañeras de panal es, oiga, acá tenemos un néctar que está cerca, está entre 10 a 100 metros, entonces búsquenlo con este aroma. Él ya deja la traza en el ambiente, es una distancia corta, entonces no hay posibilidad de que dichas hormonas desaparezcan con tanta rapidez, entonces las demás pueden ir a buscarlo muy fácil. Esto es lo que se refiere a que también se encuentra el néctar por medio de estigmas o señas. La siguiente danza es la danza de cola. La danza de cola se utiliza para una distancia superior a 100 metros. Los científicos han reconocido que las abejas pueden identificar distancias hasta de 100 kilómetros. Estas investigaciones obviamente se han hecho digamos, impregnando cartulinas con néctar de azúcar, con grandes cantidades de azúcar y algunos perfumes que ellas toman como néctar. Entonces obviamente este olor o esta sustancia las atrae y ellas se devuelven al panal. Ellos obviamente tienen todas estas cosas cronometradas y lo que hacen es darse cuenta como ellas llegan y realizan esta danza que ya no es en círculos, sino es como en dos círculos, dos elipses, que se conoce como danza de cola. En esta danza de cola vamos a ver que la abeja, por ejemplo, coge hacia la derecha, vuelve a subir, coge hacia la izquierda, sube otra vez, coge hacia la derecha, sube otra vez y coge hacia la izquierda, tal cual como lo estamos viendo acá en la diapositiva. Hace círculos, ¿listo? Tiene como una forma de analema. Bueno, esta forma en que ella danza es muy importante, pues va a decirle, si ustedes se dan cuenta, ya más de 100 metros es una distancia bien complicada. ¿Por qué? Porque pues en un radio de 100 metros es muy fácil que encuentren con el aroma, pero pues ya en un rango de 100 a 11 kilómetros, no sé si se dan cuenta del área que tienen para buscar, es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? En la parte donde está la cola, pues ustedes han visto que los panales no se encuentran ubicados generalmente de manera vertical, sino de manera horizontal. Entonces, donde apunta la cola es donde está la gravedad. ¿Listo? Y la cabeza de la abeja en este caso sería la ubicación del sol. ¿Listo? Entonces esta orientación se llama una orientación por gravedad. Ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces la orientación se realiza con respecto a la gravedad y la ubicación del sol. Estos dos actúan como el eje Y, mientras que el horizonte lo hace como el eje X. Ya vamos a ver a qué se refiere el horizonte. La línea central que hace la abeja en la danza muestra el ángulo en el que se ubica el néctar. De la misma forma como una brújula tiene azimut y contraazimut. Cuando nosotros usamos una brújula, tomamos que el norte de la brújula
es nuestro punto cero, y hacia donde nos queremos dirigir, por ejemplo, si vamos hacia la derecha, lo tomamos como el azimut, y si vamos hacia la izquierda, lo tomamos como el contraazimut. Así es más fácil dar ángulos de 0 a 90 grados. Lo mismo pasa con las abejas. Ellas toman su punto norte como el sol y se van hacia la derecha o hacia la izquierda para denotar cuántos ángulos, cuáles son los grados del ángulo en el cual está ubicado el néctar. Se ha encontrado que este sistema no es nada aproximado, es bastante preciso. O sea, sí tiene una aproximación tal como de un 3% de abejas que pierden el rumbo a grandes distancias, pero realmente es bastante preciso. Bueno, ya lo entendemos mejor con la gráfica. La orientación se realiza con respecto a la ubicación del sol. Entonces vemos que N vendría siendo en este caso el sol, y su antípoda la gravedad. Su antípoda es la parte contraria a la N. Listo, entonces la abeja se ubica acá, y esos ángulos, como lo podemos ver en esta gráfica, este ángulo con respecto a ese eje Y es el que me dice hacia qué dirección está el néctar. Listo, acá lo podemos ver mejor. Vemos la cola, muestra la gravedad, tenemos 30 grados con respecto al sol. Listo, y las demás abejas ya saben que tienen que ir 30 grados y que las flores se encuentran en esa dirección. Bueno, en la gráfica que tenemos acá nos muestra que el tiempo que demora la abeja es equivalente al número de circuitos completos que recorre por unidad de tiempo. Esto lo vamos a entender con la siguiente gráfica, que es la misma pero pues con una explicación mucho más precisa. Y dice que a mayores unidades de tiempo y menos circuitos, mayor es la distancia al recorrido hasta la fuente de néctar. Así, por ejemplo, 10 vueltas en 10 segundos podrían ser 400 metros, mientras que 4 vueltas en 10 segundos podría ser 4 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que se demore en recorrer este trayecto, el tiempo, perdón, que se demora en recorrer este trayecto, es el que va a decir también a qué distancia va. Adicionalmente, el número de circuitos, esto es lo que llamamos un circuito, me va a denotar también a qué distancia está. Entonces, la línea vertical en este caso va a ser nuestra unidad de tiempo, y el circuito me va a denotar a qué distancia está. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que decir que adicionalmente el nivel de excitación en el baile de la abeja denota la cantidad de alimento que hay. Entonces, si ven que la abeja se muestra bastante conmocionada, pues la cantidad de alimento podría decirse que es muy alta. Mientras que si la abeja más bien se denota no tan alerta, se podría decir que hay una baja cantidad de néctar. Listo. Hay que tener en cuenta que este sistema es el de las abejas europeas, pero no todas tienen el mismo sistema. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, las termitas que son ciegas también tienen un lenguaje que es por medio de hormonas solamente. ¿Listo? Como estamos hablando de abejas, vamos a traer a colación el ejemplo de la abeja, que también es europea, la abeja italiana. La abeja italiana hace una forma de danza de cola, pero él no lo va a hacer en semicírculos, sino que ya van a ser como medias lunas, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces ya es muchísimo más exagerado el movimiento, pero ahí él está diciendo que la distancia es superior a 100 metros. Y dependiendo también del número de vueltas y de la unidad de tiempo que se tome, pues las abejas van a entender a qué distancia realmente están. Bueno, entonces acá hay algo muy importante, y es que
Estas danzas se han visto, por ejemplo, con abejas que han sido cruzadas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cruzan una abeja negra, una abeja negra austríaca con una italiana. Las abejas italianas tienen una pixelación amarilla, mientras que la abeja negra austríaca, pues obviamente es negra como su nombre lo indica. Y resulta que han dejado estas crías solas. Resulta que ellas han realizado la danza sin necesidad de que las demás abejas les enseñen. Esto quiere decir que cierta parte de la danza viene en su material genético. Ya es algo que ellas ya traen por defecto. Adicionalmente, se ha visto que cuando hay un cruce de razas, siempre hay como una característica que predomina. Entonces, la abeja parece más abeja negra austríaca, entonces la abeja va a realizar danza en círculos, ¿sí? Mientras que si las características físicas de la abeja son mucho más parecidas a la abeja italiana, va a realizar esta danza de tipo de os. Bueno, entonces eh, podemos ver que esto también es una forma de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver estos diferentes tipos de vueltas que hay? Por ejemplo, con el español. Nosotros sabemos que los mexicanos hablan español, que los argentinos hablan español, que los chilenos hablan español. Sin embargo, todos tienen como ramas distintas. De hecho, tienen formas de escribir distintas, tienen expresiones distintas, pero es el mismo español. Sin embargo, tiene acentuaciones diferentes. Así pasa también con las colonias de abejas. Todas tienen como su baile especial. Y bueno, esto ya es el final de la presentación. Muchas gracias por la atención, ya es el final. Ya lo que queda es conclusiones con respecto a lo que queda de la presentación, que ya se pueden tomar a manera propia, y es como las abejas, por ejemplo, se comunican de la forma primitiva en que lo hicieron los seres humanos. Muchas gracias.